Decíamos entonces, para ordenar un poco, visto desde el punto de vista del Estado Nacional, estamos en un Estado Nacional, con todas las asimetrías, con el federalismo, con la ilusión unitaria, ese Estado debe coordinarse entonces y debe negociar y debe generar acuerdos y sanciones, como dice Marcelo Escolar por otro lado, para controlar a los sectores provinciales dominantes. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ese dominio, ¿no?, garantiza. ¿Qué es lo que garantiza? Que sería un poco la pregunta del texto, o una pregunta del texto. Bueno, garantiza los recursos para sostener políticamente, ¿no?, a esa coalición predominante, a esa capacidad de gobernar. Entonces, ese dominio garantiza, por un lado, los recursos para sostener en el plano político justamente lo que él llama los costos de transacción asimétricos de una asimetría económica y social que además, bueno, por supuesto se profundiza, ¿no? Entonces, con la aparición de dos partidos como la UCR y el peronismo, de la UCR y el PJ, que son partidos nacionales, él va a llamar a esos partidos también partidos cartelizados predominantes, ¿no? Partidos cartelizados predominantes que para existir, que para ser efectivamente nacionales y para poder ganar y por lo tanto gobernar posteriormente, deben coordinarse en todos los niveles del Estado para garantizar lo que él llama la integración horizontal, ¿no?, y vertical del sistema político. Horizontal entre las provincias y vertical entre nación, provincia y municipio, lo que estamos hablando de el concepto de multinivel, ¿no? Pero de nuevo, lo que en realidad tenemos es, como lógica política, partidos predominantes, partidos de coalición o coaliciones predominantes, ¿no?, que tienen que coordinarse en todos los niveles del Estado para garantizar esa integración. Y por lo tanto, al llevar adelante ese modo de la política, recordemos que lo que dice Escolar es que el gobierno multinivel en Argentina depende de la política territorial. No se puede hacer sin política territorial. Quien quiera gobernar y no tenga o no pertenezca a una fuerza, a una maquinaria política, como dice él, de carácter nacional, que al mismo tiempo pueda articularse a nivel de las provincias y extenderse a esos territorios y controlarlos, no va a poder gobernar. Por lo tanto, bueno, pensemos, por ejemplo, algo importante, ¿no? Cuando Macri gana en el 2015, bueno, Eugenia Vidal gana la provincia de Buenos Aires. Ahí, digamos, ¿no? Y además estaba Córdoba, en fin. ¿Qué pudo hacer Cambiemos? Porque además estaba con el radicalismo. Pudo efectivamente entonces construir una lógica política, o solamente pudo construir, mejor dicho, esa forma de gobierno y por lo tanto de coordinación, porque pudo dominar, ¿sí?, en principio, la cabeza de Goliat, tenerla, y además tenía nación, por supuesto estamos hablando del Ejecutivo Nacional, la provincia y la ciudad, que en el caso del peronismo no siempre coinciden, ¿no?, porque la ciudad más bien es eh, antagónica o general, digamos, al peronismo, o a esa coalición de tipo peronista, ¿no?, le cuesta ganar esos territorios. Pero pensemos sobre todo, ¿no?, entonces en lo que sería AMBA, sin el caso del Cambiemos, mejor aún para ellos, ¿no? Por eso uno dice también, con todos los recursos que tenían a disposición, políticos, digamos, y económicos, también fue una mala elección, fue un mal gobierno visto desde ese punto de vista. Digamos, mirado desde el punto de vista de la capacidad, ¿no? Porque si vos decís, bueno, no, yo en realidad controlo pocas áreas del Estado, le pasó, tuvo un problema, que es algo que también señala Escolar, que fue la cuestión del gobierno dividido, ¿no? Es decir, que nunca tuvo mayoría en la Cámara propia, en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora bien, vayamos un poco, una vez dicho todo esto, a mirar los gobiernos provinciales.
que es como lo otro que hay que mirar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los gobiernos provinciales cuentan con recursos institucionales para controlar sus propios procesos electorales. ¿Sí? De nuevo, pensemos que el texto está ordenado en cómo se coordina desde el gobierno, desde el Estado Nacional y desde quien es gobierno, y cómo esa coordinación supone inevitablemente una relación con las provincias, que son, digamos, los otros poderes necesarios para gobernar en contextos de desnacionalización y de territorialización de la política. Entonces, las provincias cuentan con instrumentos institucionales muy importantes, que es la capacidad de manejar los calendarios electorales, que por lo tanto esos calendarios electorales van a estar en relación, en el nivel provincial, en algún tipo de relación con el calendario nacional o con los calendarios nacionales. Por lo tanto, aquellos que quieran coordinarse nacionalmente deberán darse y deberán hacerlo en una estrategia que contenga a la arena provincial por este poder institucional que tiene. Por lo tanto, la política nacional o los partidos políticos, las coaliciones políticas, requieren de moverse de moverse y de, ay, no me sale la palabra, y de considerar, por supuesto, las dos arenas. ¿Cuál? La nacional y la provincial. Es como si Escolar estuviera diciendo, quien quiera hacer política, que algo que quizás nosotros lo sabemos en el sentido práctico, en el sentido de que si leemos, miramos y entendemos cómo funciona la realidad, pero es como si dijera, es imposible gobernar sin hacer algún tipo de alianzas, de acuerdos. Es imposible gobernar sin la cabeza de Goliat, eso por supuesto. Todo partido o coalición que quiera, digamos, tener una inscripción nacional y tenga que nacionalizarse para ganar, por supuesto tiene que tener una pata, ¿no? Manejar, digamos, electoralmente la provincia de Buenos Aires. Y si maneja más municipios de la provincia, mejor, aunque los municipios no son los municipios del interior de la provincia, digo, ¿no? El conurbano. Pero además, tiene que mirar entonces cómo funciona la arena provincial. Entonces, conceptualmente lo que está diciendo Escolar es, cualquier coordinación de política nacional tiene que mirar lo nacional y lo provincial, que son dos arenas diferentes. De nuevo, decíamos que son dos arenas diferentes porque las provincias cuentan con recursos institucionales propios en los procesos electorales. De nuevo, o por lo tanto, ¿cuál va a ser la estrategia de un partido nacional en relación a una determinada provincia, que incluso puede ser de su mismo signo político, pero como ya sabemos a nivel provincial funciona de un modo diferente y tiene la capacidad de establecer sus propios criterios electorales? Entonces, las provincias cuentan con recursos institucionales para controlar sus propios procesos y traccionan además a su base electoral. Eso es un elemento que también tienen por una cuestión que está presente en la política, que es el patronazgo. Las políticas tienen la capacidad, ¿sí?, de traccionar a su propia base electoral, porque además tienen políticas públicas locales. Que eso puede ser pensado en una doble mirada. Puede ser como para desengancharse, como si un peronismo provincial, que necesita, vamos a ver, un gobernador que necesita revalidar él o el que le sigue, pero obviamente su propio partido, y que está mirando cómo es la política del gobierno nacional y cómo está sucediendo ese gobierno. Obviamente, que si ese gobierno va muy bien, digamos así, esa gobernación de ese propio partido, bueno, por supuesto que va a disminuir, estoy tratando de pensar cómo lo digo, lo voy a decir por la negativa en realidad. Los partidos, las provincias y los gobiernos provinciales van a alentar políticas propias y van a diferenciarse de las etiquetas nacionales en tanto a los gobiernos nacionales no les va muy bien.
si a los gobiernos nacionales no les va muy bien, los gobiernos provinciales del mismo signo político van a intentar diferenciarse un poco. Y eso lo pueden hacer. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque tienen políticas públicas propias, porque cuentan con recursos propios para hacerlo y porque cuentan con recursos electorales propios. Lo cual, por supuesto, también nos está hablando del poder provincial. Y por supuesto que ahora estamos hablando ya directamente de política federal, ¿no? Y de federalización de la política. El tema es cómo funciona el federalismo, que sería otra de las lecturas que uno puede decir del texto. Bueno, ¿cómo funciona el federalismo político en Argentina? Bueno, así es escolar. Con coaliciones partidarias nacionales, en un proceso que al mismo tiempo se desnacionaliza, en el cual las provincias tienen un poder fundamental porque cuentan con recursos propios. Recursos propios que les permiten engancharse o desengancharse, vamos a decir así, de la política nacional. Creo que ahí quedó un poco más claro. Me gusta cómo lo dice Escolar. Habla de cuando aumenta la importancia de las políticas públicas locales, se reduce el valor político de la etiqueta partidaria. Entonces, eso ¿no? Se reduce, como si, mi carácter radical, mi carácter peronista, vamos a decir, en términos de la identidad. Bueno, porque por esos recursos que poseen. Entonces, lo que él está observando es que una gran parte de la lógica política tiene que ver con la coordinación horizontal, es decir, entre provincias, y con la coordinación vertical, es decir, entre niveles. Esa cuestión es importante, la dice varias veces, coordinación horizontal y coordinación vertical. Por eso, en esta idea de horizontal y vertical, donde existen dificultades de coordinación, de todos modos, el éxito, digamos, de la gobernabilidad va a depender siempre de la nacionalización de los partidos y coaliciones. Es muy difícil que partidos y coaliciones que no se nacionalicen puedan efectivamente gobernar, puedan gobernar, ¿sí? Ahora, cuando Constanza se sume, vamos a ver si da tiempo para que ella comente algo también de el texto de Pamela Sosa, que básicamente habla de eso, ¿no? Que habla de los procesos, ¿no? Mirando el PJ de Santa Cruz, está bueno porque es como un estudio de caso específico, como, y mirando también la ley de lemas, ¿no? Que es una forma también de la competencia partidaria que existe en algunas provincias a partir de justamente su propio sistema electoral, cómo afectó la desnacionalización creciente de los partidos políticos y por lo tanto lo que ella trata de mirar es la territorialización de la política. Agustina pregunta, sí, los niveles serían nacional, provincial y podemos decir municipal. Sí, está bien. Ahora, y lo que tenemos es coordinación horizontal entre el gobierno nacional y las provincias, y entre las provincias, y lo que se llama la dimensión vertical, que es multinivel, que ahí podríamos decir nacional, provincial y local. Ahora, si uno mira el texto, y es un poco lo que dice al comienzo como hipótesis, digamos, de lectura y de análisis escolar, es que los actores fundamentales son el presidente, por supuesto, es decir, el Ejecutivo Nacional, y en su relación con los gobernadores. ¿En qué contexto? La pregunta de Agustín ayuda también a decirlo de otro modo. En un contexto de asimetría nacional, es decir, en un federalismo asimétrico, donde hay una cabeza fundamental, la cabeza de Goliat, parafraseando a Martínez Estrada, como dice, o sea, una cabeza desproporcionada en términos de su poder político, económico, geográfico, demográfico, en relación a otras provincias.
que también tienen, por supuesto, su propio poder y densidad, y sin las cuales, o sin las que no se coordina, es imposible gobernar a nivel nacional. Más aún en un contexto de fragmentación y de desnacionalización, donde, por lo tanto, si hablamos de desnacionalización, lo que adquiere, y esto volvemos al texto de Barreto, por eso yo lo decía al inicio, lo que adquiere preponderancia, lo que adquiere un lugar relevante es, por lo tanto, la provincialización de la política o la regionalización de la política o el papel de las provincias. No podría decir, ¿no? Que... Ahora bien, en la historia argentina, un poco lo que estoy diciendo, desde 1880 en adelante, cuando el país se federaliza, lo que está diciendo Escolar es, en realidad, la lógica política siempre tuvo que ver con la coordinación entre una provincia poderosa que sin la articulación horizontal con otras provincias y con otros poderes provinciales es difícil que pueda gobernar. O sea, en ese sentido es un texto muy político, si uno lo mira, que es, bueno, muy político en el sentido de lo que está mirando es cuál es la capacidad de un poder ejecutivo nacional, de un partido nacional, de un presidente, en un presidencialismo, cuál es la capacidad y cómo tiene que hacer para gobernar. Decíamos entonces que, obviamente, la nacionalización. Pero hay otra cuestión importante que vimos inclusive en los textos de Miguel de Luca y sobre todo en el texto de, en los dos, en el de Reynoso y en el de Samuel Schneider, que tiene que ver, ¿no?, con la subrepresentación o la sobrerepresentación, ¿no? Producto de esto, que esta palabrita del el malapportionment, ¿no?, que existe, digamos, sobre todo bueno, en las dos cámaras, ¿no? Pero sobre todo en la Cámara de Diputados, y también en cierta medida, sobre todo en diputados, ¿no? La sobrerepresentación de las provincias más chicas, lo que él llama la sobrerepresentación periférica, es un hecho, ¿sí? Por lo tanto, el malapportionment que se da en la Cámara de Diputados, sobre todo, de nuevo, en la subrepresentación de las provincias más grandes y en la sobrerepresentación de las mayores, de las periféricas, que ahí, volviendo al texto de Diego Reynoso, uno puede decir, bueno, eso puede ser bueno, eso puede ser productivo, eso puede ser necesario, eso puede ser democrático incluso, dice Reynoso, ¿no? Eso puede tender en realidad a un criterio, esa desigualdad puede tener un criterio de justicia, diría Reynoso, porque en realidad lo que hace es darle más poder a provincias que tienen poco poder económico, que están más alejadas. Entonces, en realidad lo que hace es un cierto balance, un cierto equilibrio, una cierta redistribución, ¿no? Diría Reynoso, en términos de una distribución o una redistribución más justa de el poder. Pero sin obviar entonces que hay una sobrerepresentación periférica, producto del malapportionment, ¿no? Eso puede llevar, eso puede condenar, ¿no?, a un gobierno dividido, si no precisamente produce esa coordinación necesaria entre poder nacional y poder provincial. Entonces, lo que va a decir Escolar ahí, que la clave es la coordinación del gobierno nacional en ambas arenas. De nuevo, ¿en cuál? En la arena nacional y en la arena provincial, pero al mismo tiempo, que es algo que en realidad está al final del texto, la arena de la representación del Congreso es aquella donde debería haber un mecanismo aceitado de discusión entre la nación y las provincias. Eso está al final, pero antes de decir eso, de nuevo, la clave del gobierno nacional es la coordinación entre, entonces, nivel nacional y nivel provincial, y en la dimensión de coordinación horizontal y de coordinación vertical. Por eso también hay algo que me pareció interesante del texto, que tiene que ver con el tipo de partido que puede, o que produce, digamos,
o que son capaces de gobernar. Son partidos cachol, ¿recuerdan esta idea? Los partidos predominantes en Argentina son cachol. Es decir, que están en busca de un amplio electorado. Es decir, que necesitan justamente electorados diversos y amplios para poder gobernar, para poder coordinarse. Ahí entró Constanza. Hola, Cons. Hola. ¿Cómo va? Bueno, te pongo un poco en contexto. Dale, no quería interrumpir. No, dale. Hablamos un poco de los primeros 10 minutos del parcial. Después, si quieren, la consulta extra retomamos. Pero bueno, les expliqué un poco la modalidad. Ya va a estar colgado cuando termine esta clase. Toda la cuestión más programática técnica de que tienen tiempo hasta el 18 a las 22 horas. Más de eso no se puede, ¿sí? El sistema bloquea. Y un poco también les expliqué el sentido del parcial, ¿no? De hacer un examen domiciliario con 2 preguntas que tiene que suponer una elaboración, que no es un corte y pegue, que no es obviamente un parcial presencial, que tampoco, alguna de las chicas, creo que era Lucía, había preguntado si era como el trabajo práctico en la idea de argumentar. Bueno, sí, tiene que ver con que ustedes pueden desarrollar una escritura, les comentaba yo, aunque no es un trabajo práctico, obviamente es un parcial que tiene preguntas diferentes y que ustedes tienen que elaborar muchísimo más y trabajar más, pero sí, tienen que producir una escritura, digamos, ¿no? No es solamente copiar o pegar o agarrar el texto y traducir ahí lo que está, ¿no? Sino que, bueno, supone una elaboración, digamos, como concepto, colocar algo personal y, bueno, tener capacidad de síntesis, porque en definitiva son 2 hojas por pregunta, ¿sí? 2 No, carillas. sí, yo por ahí como para agregar en eso, digo, en relación a la articulación con los prácticos, no es, digo, la resolución tal cual ustedes realizan un trabajo práctico. Creo que si tienen las lecturas al día les puede llegar hasta resultar un poco más sencillo, porque en los prácticos siempre trabajamos, si bien era bibliografía específica, ¿no?, de una clase, con casos concretos. Ustedes ahora lo que tienen que hacer es una articulación en relación a prácticamente la totalidad, ¿no?, de las clases de esta segunda parte. Entonces digo, sin referir quizás a casos concretos de análisis, como trabajamos en la clase práctica, les puede resultar más sencillo la articulación, que va a ser prácticamente teórica, ¿no? Sí, tal cual, había hecho algo. Sí, también en el sentido. No, si ustedes, exacto, si ustedes vienen leyendo, bueno, por supuesto están leyendo porque tuvieron que hacer los trabajos prácticos, por lo tanto algo de lectura ya tienen, digo, obviamente que van a volver a leer y está bien, para hacer el examen tienen que seguramente volver a leer textos de hace un par de semanas, etc. Pero digo, si más o menos están armados con las lecturas y han podido también hacer los trabajos prácticos, no requiere, digamos, sentido por comenzar de cero, ni mucho menos. Digamos. Al contrario, diría, ¿no? Pero sí supone un tipo de respuesta diferente y supone, obviamente, un tipo de pregunta que no está colocada en los trabajos prácticos, ¿no? Sino que son más amplias, en fin, más articuladoras. Tratamos de que puedan articular varios temas en cada pregunta. Eso también lo había comentado. Y bueno, ya que está Constanza, que justo nombré el caso, estamos hablando un poco de, bueno, de cómo piensa Escolar, ¿no?, este texto a partir de una serie de diagnósticos históricos, por un lado, y de problemas que básicamente tienen que ver con la coordinación, ¿no?, de la política territorial, de la política en términos multinivel y de la capacidad que tienen las provincias como actores fundamentales para gobernar. Cualquier partido, y como decíamos recién, no casualmente dice Escolar, los partidos son partidos cachol, los partidos predominantes, las coaliciones predominantes son de tipo cachol, es decir, que requiere una serie, ¿no?, de electorados amplios, diversos, ¿sí?, que supone entonces esta cuestión que decíamos de los distintos niveles, tiene que ver sobre todo como cómo gobernar es coordinar, ¿no? Hay una dimensión fundamental que Escolar me parece que tiene claro, que es la asimetría y la producción de diferencias en un territorio federal cada vez más asimétrico, inclusive,
supone para poder gobernar a nivel nacional, no solo que esos partidos sean nacionales, sino que esa nacionalización se da de un modo determinado, considerando esto que quizás Cons puede comentar también algo del texto de Pamela Sosa, considerando la particularidad que tienen las provincias, que también ya lo vieron en textos anteriores, respecto a la posibilidad de producir políticas propias, es decir, los gobiernos provinciales pueden acercarse o alejarse, decía yo, inclusive del propio gobierno nacional que pueden eventualmente pertenecer, pero eso lo pueden hacer porque tienen recursos propios, ¿sí? Recursos electorales, modificación de cronogramas, concurrencia o no concurrencia, y además la capacidad de producir políticas. Él dice algo interesante, políticas regionales propias. Las provincias pueden producir políticas de identidad propia respecto a sus electorados. Por lo tanto, siempre hay la posibilidad de desengancharse, vamos a decir así, del nivel nacional. Yo creo que lo que el texto tiene de interesante es profundizar un poco y mirar justamente la cuestión federal a partir, sabemos que vivimos en Estado federal, pero la cuestión de la política federal, sobre todo, a mí, por lo menos a mí lo que más me interesó, lo que me interesa ese texto es la cuestión de las provincias. Es decir, la capacidad que las provincias tienen, por un lado, de ser actores fundamentales para aquel que quiera gobernar a nivel nacional. No se puede hacer política y tener un gobierno nacional si no se coordinan una serie de elementos de política pública, de política electoral, de política fiscal, con las provincias. Y por otro lado, la capacidad que las provincias tienen al mismo tiempo en sí mismas, ¿no?, de producir sus propias políticas en relación al Estado Nacional y más allá de él, ¿no? Lo que yo decía como ejemplo del texto de Pamela Sosa, que está bueno, que por un lado es la cuestión de la desnacionalización, el proceso creciente de desnacionalización, que decíamos que supone, por lo tanto, una mirada sobre lo que se llama en la ciencia política, ¿no?, la territorialización de la política, la dimensión territorial de la política, ¿no? Y el texto de Pamela lo que hace es, bueno, colocar dentro del estudio de caso, digamos, de la política peronista en la provincia de Santa Cruz, cómo esa territorialización de la política se puede ver a partir, ¿no?, inclusive de un tipo de sistema electoral propio. Por lo tanto, entramos, ¿no?, ingresamos en una particularidad más precisa aún, ¿no?, la capacidad de las provincias, en ese caso con la ley de lemas, ¿no?, de tratar también, digo yo, esto lo estaba leyendo en otro texto de Escolar y de Calvo, que también está bueno para pensar, que es que también instrumentos como la ley de lemas, por un lado, digamos, intentan producir algún tipo de unidad, pero en realidad lo que están reflejando es algún tipo de fragmentación también, ¿no?, de la política en este caso del peronismo, si miramos otro caso de otro tipo de partidos, ¿no? En realidad lo que ella comienza a ver, y eso también está en el texto de Escolar, por eso la ilusión del 83, es una creciente fragmentación en realidad de esos partidos o de esas coaliciones que, a pesar de ser nacionales, no podrían serlo de otro modo, sin embargo, presentan cada vez más diversidad, fragmentación, y por lo tanto ahí la cuestión provincial o la cuestión regional y la cuestión local empiezan a tener una preponderancia. Por eso yo también decía, no solamente una preponderancia, sino la necesidad, dice Escolar, de tener un análisis más fino sobre eso. Por eso la ciencia política contemporánea está muy atenta, ¿no?, digamos, a la cuestión de la política subnacional, a la territorialización de la política y a la identificación de actores, ¿no?, que juegan un papel cada vez mayor justamente en este proceso de desnacionalización. No sé, Con, si vos querías agregar algo. No sé igual cómo van con el tiempo, si ya se corta. Yo hice una presentación del texto de Sosa, así que si querés en algún momento, ya después cuando nos metamos de lleno en el texto, comparto pantalla y vamos conversando los ejes centrales. Bueno, me parece que tiene una estructura bastante clara, pero bueno. Dale. Sí, me parece bien. ¿Ya lo hago? Sí, subilo y después en todo caso nos volvemos a enganchar. Pero quedan 9 minutos. Sí. Por ahí si querés un poco, bueno. para comentar lo que vos decías, digo un poco también la lectura a mí que me generaron estos textos,
que me parece acá viene también toda una cuestión, digo, más disciplinar, que me parece que es, digamos, una cuestión ¿no? muy en boga la ciencia política, ¿no? Para pensar estas dinámicas subnacionales desde la recuperación democrática, pero pensaba, digo, cuando uno reflexiona sobre estas organizaciones partidarias, digo, a lo largo de todo el siglo XX, encuentra un poco también estas cuestiones o estos rasgos de la territorialización de la política, ¿no? Y lo piensa, digo, tanto para el peronismo como para el radicalismo. No sé, yo pensaba incluso en las expresiones mismas, el mismo irigoyenismo, ¿no? Que fue muy fuerte en provincia de Buenos Aires, digo, desarrolló bueno, de hecho en radicalismo, ¿no? Para acceder al gobierno, digo, tiene que responder, ¿no? con cierta maquinaria, y ahí entra todo esto de los caucus, bueno, todo lo que ustedes vieron con Ostrogorsky, que recupera muy bien el texto de Cingolani, ¿no? En relación al nivel de organización que requiere la estructura partidaria, ¿no? Para alcanzar el poder, ¿no? Y digo, y ahí la cuestión territorial es muy fuerte. Pienso, no sé, digo, más avanzado en el tiempo el sabatinismo, digo, que son expresiones, digo, los partidos tuvieron expresiones territoriales en los escenarios nacionales que tuvieron un arraigo muy fuerte, incluso en el peronismo. Creo que quizás un poco en el peronismo esta cuestión territorial también queda un poco más en evidencia a partir del periodo de la recuperación democrática frente a este desafío, ¿no? De la institucionalización que supone la ausencia del líder, donde el partido, ¿no? Como ustedes lo vieron muy bien con el texto de Mustapik, ¿no? Me parece que falta el líder que contenga un poco, que actúe como árbitro final, ¿no? de las disputas, pero digo, la cuestión territorial, reflexionando sobre los textos, parece que es algo que estuvo presente, que quizás está más asociada en periodos recientes a esta cuestión que bueno, bien lo menciona Sosa, ¿no? Para los años 90, que tiene que ver con la descentralización, ¿no? Que quizás hacen más fuerte esta idea de territorialización, ¿no? Por las funciones que asumen los estados nacionales, pero me parece que es algo que no es una novedad rotunda o muy contundente en los años 80, sino que uno lo puede ir rastreando también, o que tiene sus antecedentes previos, ¿no? Eso era un poco lo que me disparaban estas lecturas. Sí, sí, bueno, está buenísimo eso, y de hecho, tal cual, hay que mirarlo en perspectiva histórica de más larga duración, ¿no? De hecho, ahora recordaba algo, que ahora no me acuerdo bien dónde leí, pero tenía que ver con esto. ¿Recuerdan ustedes el texto de Stein-Rockham, ¿sí? De Lipsen y Rockham, aquel texto de los clivajes, ¿no? ¿Qué suponía la idea finalmente que ellos decían? El sistema político se congela y podemos detectar determinados clivajes y podemos observar determinados clivajes que nos van a decir cómo funciona la política. Finalmente ellos decían que, y mirando los países de Europa y los países desarrollados, con estados de bienestar, inclusive, etcétera, etcétera, capital y trabajo, finalmente, ¿no? Los partidos que representan el capital y los que representan el trabajo son los que organizan la política. Pero ese texto recibió incluso algunas críticas posteriores, y entre otras cosas, porque justamente lo que querían señalar es que si la lógica de esos partidos que representan el capital y el trabajo se nacionalizan y destruyen, digamos, o liman cualquier particularidad, hay algunos textos que justamente vuelven a recuperar la idea de la territorialidad. ¿Y cómo? Diciendo, no, hay clivajes que no se perdieron, los clivajes étnicos, lingüísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, visto desde ese texto, también se puede reponer la idea de territorio, porque sigue habiendo, como sucede en Canadá, y no casualmente es como cierra el texto de Escolar para pensar, digamos, ¿no? Una dinámica de coordinación entre provincias y Estado nacional más efectiva, más dinámica, más aceitada, más institucionalizada incluso, pero porque la cuestión del territorio en realidad, tomando lo que decía Constanza, no es solamente del 83 en adelante, sino que si uno mira en realidad el siglo XX, o gran parte del siglo XX, con la democratización, la competencia partidaria, el voto universal, etcétera, 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 todo lo que ya sabemos, siempre, digamos, hay una dimensión territorial que queda o que puede observarse, depende de donde uno mire, en este caso, tomando los clivajes de Lipson y Rockham, que los únicos clivajes o los clivajes que se impusieron no derogaron de todos modos totalmente la posibilidad de mirar otros clivajes u otras identidades políticas
en los territorios, a pesar de que el capitalismo se desarrolló, se universalizó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también me parece que esa cuestión es importante, porque ese modelo, el de Lipset y Rockham, que finalmente es el que triunfa como una de las miradas en la sociología política, o en la sociología de los partidos políticos, también, digamos, puede presentar alguna, más allá de alguna carencia en la teoría, sino de dejar un resquicio para mirar, por ejemplo, esta cuestión de, bueno, el territorio o la territorialidad de la política, me gusta decir mejor a mí, es, sigue siendo una dimensión a reflexionar. Y eso tiene que ver con otras dos cuestiones fundamentales, que creo que Cons decía algo, o me parece que intuía algo, que pone Escolar, que es la coordinación de los electorados y la coordinación de las élites, ¿no? De nuevo, en estos tipos de territorios asimétricos, ¿sí? Donde las provincias juegan un papel fundamental en un contexto de creciente desnacionalización o de crisis de esos partidos más o menos homogéneos o más o menos articulados, porque nunca han sido homogéneos tampoco, ¿no? La cuestión de el multinivel asimétrico, ¿sí? En un país donde la descentralización política es importante, va a decir Escolar, tiene que ver con la coordinación electoral, ¿no? Entre los distintos tipos de electorados en los distintos tipos de distritos. Por lo tanto, las provincias, quizás yo hice más énfasis todo este tiempo en la cuestión de las provincias porque me interesa, me parece que es una de las entradas más interesantes para verlo. Me parece que el texto habla mucho de eso. Cuando las provincias, decíamos, tienen la capacidad de producir políticas propias, de generar efectos identitarios propios, de generar dinámicas políticas propias, tienen la posibilidad, decíamos, de aislarse, ¿no? Entonces, del entorno nacional. Por lo tanto, ¿no? La cuestión de la coordinación ahí es fundamental, ¿no? Decíamos, entre arenas, la coordinación vertical, ¿no? Porque lo que Escolar está tratando de decir es cómo votan las personas, ¿no? ¿Cómo votan los individuos y por qué, digamos, podrían votar, ¿no? De una forma diferente, nacional, provincial y municipal? Bueno, hay que mirar eso, ¿no? No siempre, ¿no? No siempre ese voto, ¿no? Funciona del mismo modo, ¿no? Bueno, ahí el diseño y la alteración, digamos, de las políticas electorales, ¿no? Y los recursos, decíamos, que tienen las provincias en términos de lo que es patronazgo o PORC, van a ver que figura en el texto, pero es más o menos lo mismo, la idea de patronazgo, es decir, la capacidad que tienen los gobiernos provinciales para generar vínculos justamente mucho más directos en términos de la posibilidad de incentivos a los individuos, también es algo a mirar. Por lo tanto, la coordinación electoral también es un problema multinivel, digamos, ¿no? Ahí me parece que también hay un aspecto interesante que está, ¿no? Me parece que es capaz que está más claro, como Sosa hace un análisis más empírico y más de caso, digamos, ¿no? Me parece que ahí queda más claro para los partidos cómo es esta cuestión, esta necesidad de coordinar, ¿no? Los distintos electorados. Efectivamente es un problema, ¿no? Es un problema porque, bueno, por esto que decíamos, ¿no? Por esta diferencia que hay y por la posibilidad de las provincias de establecer concurrencia, calendarios, en fin, de modificar, ¿no? De nuevo, porque pueden alterar, ¿no? Porque pueden alterar y diseñar su propia institucionalidad, además, ¿no? Lo cual, bueno, es una de las particularidades del federalismo argentino y de la posibilidad y de la capacidad que tienen